Uno de los deberes fundamentales que la profesión impone a todo abogado es la defensa de la justicia. Para ello, nosotros, Amy García, Jorge Bulnes, Catherine Díaz y su servidora Verónica Cáceres daremos a conocer en qué consiste el Código de Ética del Profesional de Derecho, o en otras palabras, el Código de los Abogados, mismo que está conformado por 29 capítulos y 62 artículos. En ello vamos a encontrar principios fundamentales, la conducta profesional, el ejercicio profesional, publicaciones periodísticas y secretos profesionales, el abogado ante las autoridades, la relación del abogado con sus clientes, encontraremos algunos honorarios, alguna descripción de los honorarios, la relación del abogado con sus colegas y entre otras disposiciones. Al principio les hacía mención sobre uno de los principales deberes fundamentales que impone la profesión a todo abogado. Una de ellas decíamos que era la defensa de la justicia. A la defensa de la justicia le vamos a agregar lo que es el respeto a la ley, la dignidad, la independencia, la superación de cultura jurídica. Una vez argumentado lo que fueron los deberes fundamentales que la profesión impone a cada abogado, ahora nos vamos con lo que es la conducta y parte de los ejercicios profesionales que éste debe de cumplir. El artículo 3 del Código nos menciona que la conducta privada del abogado es ajustar a las reglas del honor, la decencia y la dignidad que deben caracterizar al hombre honrado y justo. El artículo 4 nos hace referencia a que el abogado debe de mantener intachable el honor y decoro profesionales. No solo es un derecho, sino es un deber indeclinable combatir lícitamente la conducta inmoral de los colegas, los jueces y los funcionarios públicos. Al no cumplir este tipo de reglas, estas deben de ser denunciadas al colegio de abogados o a las autoridades que correspondan. El abogado como servidor público y colaborador de la justicia, ya sea de su propia administración, debe tener presente que su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas legales y morales. Sobre la conducta profesional, aquí nos encontramos en una serie de artículos, para ser más específica, del artículo 8 al artículo 13 nos habla sobre la conducta del abogado. Y esta debe ser o debe caracterizarse por la honradez y la franqueza. El abogado debe conservar su dignidad y su independencia. El abogado que directa o indirectamente trate de ejecutar actos de soborno o cualquier otro acto de corrupción a funcionarios públicos o ejerzan sobre ella coacción para poder desviar del cumplimiento de su deber, definitivamente incurre en una falta muy grave y esta va en contra al Código de Ética Profesional del abogado. Sobre el ejercicio profesional, el artículo 14 nos menciona así textual: es deber inclusive del abogado defender gratuitamente a las personas pobres por designación de oficio o por disposición de su colegio. En el artículo 15 nos hace mención que es deber del abogado aceptar la defensa de una persona a quien se le imputa delito o falta sin tomar en consideración su opinión personal respecto a la culpabilidad, en este caso, de un reo. Buenos días, yo soy Amy García y les voy a hablar desde el artículo 16 hasta el artículo 35. En el artículo 16 nos habla sobre que el abogado debe ejercer un ejercicio profesional siempre y velar por la justicia. El artículo 17 nos habla sobre la deslealtad, sobre la infracción de la ética profesional y celebrar las convenciones de la contraparte de las espaldas de patrocinado. El artículo 18 nos habla que el abogado que ha aceptado la representación puede hacer el mismo asunto, aceptar la otra parte sin prestaciones a los servicios de dicho asunto. El artículo 19 nos habla sobre la formación de la clientela que debe fundarse en la capacidad de la honorabilidad. El artículo 20 nos habla que el profesional para un abogado
debe los ejercicios oficiosamente y dar consejos de los solicitantes de los asuntos específicos. El artículo 20 nos habla que el profesional abogado debe los servicios oficiosamente o dar consejos del solicitante. El artículo 21 nos habla sobre la infracción del profesional de la conducta del abogado directa o indirectamente por la recompensa de las personas que le hubieran recomendado algún asunto. El artículo 22 nos habla que el abogado no debe utilizar la prensa escrita o hablada para discutir los asuntos que se le encomiendan ni dar ni publicar las piezas de los expedientes de sus casos. El artículo 23 nos habla sobre el riguroso profesionalismo que debe tener ante cualquier situación. El artículo 24 nos habla sobre el profesionalismo de los secretos, es decir, que no debe de promulgar o decir cualquier asunto que se deba de sus casos. El artículo 25 nos habla que el abogado fuera acusado judicialmente por el cliente. Este debe estar liberado para guardar el secreto profesional en los límites necesarios de su propia defensa. El artículo 26 nos habla sobre el abogado y las autoridades. Capítulo 5. Debe prestar su apoyo de magistratura, mantenimiento frente a la actitud respetuosa y el manuscrito de su propia independencia. El artículo 27 nos habla que los abogados en sus escritos, informes e inconvenientes orales debe criticar las instituciones así como también las restricciones de los actos. El artículo 28 el abogado debe procurar por intermedio de su colegio que el nombramiento de sus funcionarios del ramo judicial exclusivamente formado de base de idoneidad y aptitud para la presencia de otras consideraciones. El artículo 29 nos habla sobre cuando exista un motivo de queja o contra el funcionario judicial, el abogado debe de presentarse al colegio de abogados para que éste asuma la actitud para que sea juzgado. El artículo 30 nos habla que cuando el abogado desempeña algún cargo judicial, el destino jurídico debe retirarse para ellos y no podrá aceptar los asuntos que hubiere conocido como otro funcionario. El artículo 31 nos habla sobre todo abogado debe abstenerse a ejercer la influencia sobre un funcionario público o invocado los vínculos políticos. El artículo 32 nos habla sobre la constitución grave y violación de la ética de las comunicaciones de los magistrados representativos del Ministerio Público. El 33 nos habla que ningún abogado debe permitir que los servicios de su nombre sean usados por otras personas y no legalmente autorizados. El artículo 44, el abogado debe ser puntual en los tribunales con sus colegas y clientes con su parte contraria también. El artículo 35 finalmente nos habla que el abogado pueda recurrir al caso judicial a causa de esta cargo por motivos de ajustable y suplicar al juez un diferente acto y comunicar el hecho que oportuna la contraparte podría estar obligada a solicitar los diferentes pedimentos de su colega. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Enrique Lanza, estudiante de la carrera de Derecho en CEUTEC. Les voy a hablar sobre el Código de Ética del Abogado, específicamente en el capítulo 6, donde habla sobre las relaciones del abogado con sus clientes. Este capítulo sobre las relaciones del abogado con sus clientes establece una serie de principios éticos y prácticos fundamentales para la profesión legal. Estos principios incluyen servir con solicitud y diligencia para hacer valer los derechos del cliente sin temor a represalias. Asimismo, informar al cliente sobre cualquier relación con la otra parte o interés que pueda afectar la imparcialidad del abogado. También actuar exclusivamente en beneficio del cliente y no en beneficio propio, como procurar que el cliente mantenga una actitud correcta y respetuosa hacia todas las partes involucradas en el proceso legal. En caso contrario, uno puede renunciar a la representación. También comunicar al cliente si el abogado cree que debe cesar en la prestación de sus servicios, procurando que el cliente no quede en estado de indefensión. El capítulo 7 habla sobre los honorarios y establece pautas para que los abogados cobren de manera justa y transparente por sus servicios. El propósito principal es que el abogado debe de recordar que su principal objetivo es servir a la justicia y no solo buscar las ganancias. Deben considerar varios factores al fijar sus honorarios, incluida la importancia del caso, la complejidad legal y la situación financiera del cliente. El abogado puede pedir adelantos para cubrir gastos necesarios, pero esos no deben considerarse como los honorarios. Cualquier excedente debe de devolverse al cliente. La documentación y contratos se deben proporcionar recibos por pagos recibidos y firmar un contrato por escrito con el cliente que detalle las condiciones del servicio y el pago de honorarios. Se alienta a resolver las disputas sobre los honorarios de manera amigable, pero si no se puede, se recomienda el arbitraje y a los abogados deben de aceptar la decisión sin objeciones.
También deben informar a sus clientes sobre cualquier dinero recibido en su nombre y entregarlo cuando se solicite. No debe usar los fondos del cliente sin su consentimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Katherine y yo les vengo a hablar de las relaciones entre colegas y abogados. Esto lo encontramos en el artículo 51 al artículo 52. El artículo 51 nos dice que entre los abogados debe de existir un espíritu de confraternidad y mutuo respeto para enaltecer la profesión. El artículo 52 nos dice que los arreglos o transacciones con la parte contraria deberán siempre tratarse por intermedio o por el conducto de su representante legal. El artículo 53 nos dice que todo abogado que sea requerido para encargarse de un asunto deberá asegurarse antes de aceptar que ningún colega ha sido encargado previamente del mismo. En el artículo 54 nos dice que cuando un abogado haya de sustituir a un colega precedentemente encargado del asunto de asuntos conexos, deberá ofrecerle sus buenos oficios para que pueda obtener la remuneración justa que le fuese debida. El artículo 55 nos dice que los arreglos lícitos, convenios entre abogados deben incluirse fielmente aun cuando estos no estén de acuerdo con las fórmulas legales. En el artículo 56 nos dice que la distribución de honorarios entre abogados está permitida solamente en los casos de asociación para la prestación de servicios, compartiendo las debidas responsabilidades. El artículo 57 nos dice que es deber del abogado sostener al colegio al cual pertenece trabajando con entusiasmo y desplegando sus esfuerzos personales a fin de que las entidades obtengan el éxito requerido. Otras disposiciones las encontramos en el artículo 58. El artículo 58 nos dice que los procuradores y cualesquiera otras personas que ejerzan fe pública en lo judicial están igualmente obligados a cumplir estos principios éticos en lo que haga relación a sus funciones. El artículo 59 nos dice que sin prejuicio de las disposiciones contenidas en la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, para la efectividad de este código, el Colegio de Abogados supervigila las actuaciones de los profesionales del derecho. El artículo 60 nos dice que todo lo que se dice en el presente código con respecto a la conducta del abogado se entenderá aplicado a los colegiados y personas que ejerzan la procuración. El artículo 51 nos dice que las violaciones y las disposiciones de este código se penan de acuerdo a las sanciones establecidas en el capítulo de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. El artículo 62 nos dice que este código está en vigencia desde la fecha 30 de abril de 1966 hasta la actualidad. Muchas gracias.